Saludos y muy buenos días en esta jornada de martes 8 de marzo, cumpliendo nuestra premisa, nuestra promesa en la jornada de ayer y por supuesto ya veníamos hablando de ello desde la semana pasada. Hoy hacemos un programa especial donde vamos a dedicarnos en exclusiva al Día Internacional de la Mujer, en este 8M. Y es un placer para nosotros el saludar a Dunia Gómez, del colectivo Recreándome. Dunia, muy buenos días. Buenos días, Antonio. Y además homenajeada por parte del Ayuntamiento de la Villa de Ingenio, por parte de la Concejalía de Igualdad, con motivo de esta efeméride, de esta celebración reivindicativa, todo hay que decirlo. ¿Qué se siente? Pues mira, muy contenta por el homenaje, por el nombramiento y da impulso para seguir trabajando en la misma línea. Desde el colectivo Recreándome. Y también está con nosotros Elena Suárez, que es concejala de Igualdad del Ayuntamiento de la Villa de Ingenio, en un día tan señalado y por supuesto con la homenajeada, pues también con nosotros en nuestro plató, ¿verdad? Sí, muchísimas gracias, Antonio, y sí, muy bien hallada y con ganas de celebrar el día de hoy y, como no, en este caso y este año, pues con esta distinción 8 de marzo merecida y ya de reconocimiento que en breve acudiremos al acto institucional. ¿Qué persigue el Ayuntamiento? Aunque es una pregunta muy obvia. El reconocimiento cada 8 de marzo a una persona, a una mujer destacada en la lucha por la igualdad. Bueno, pues perseguimos lo que persigue el 8 de marzo, lo que persigue el feminismo, destacar y visibilizar referentes de mujeres o también pueden ser hombres o colectivos de personas que trabajen en nuestro municipio y que de alguna manera pongan en valor su trabajo en todo lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres, con la igualdad de oportunidades, con manifestar pues todavía todo lo que queda por conseguir en esta lucha por una igualdad real y sobre todo el trabajo comunitario, en este caso en la distinción de Dunia queda perfectamente reflejado, el trabajo local, todo lo que tiene que ver con ese desarrollo social y comunitario que al final pone en el centro a las personas, los cuidados y sobre todo, como decía, todo lo que nos queda todavía por reconocer, por avanzar y bueno, que en este caso, en la figura de este año de la compañera homenajeada, pues yo creo que cobra más sentido aún, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la parte local. Le preguntaría a Dunia Gómez, aunque casi también puedo intuir, sobre todo por los años en los que hemos estado en contacto desde el Patronato de Medios de Comunicación con el colectivo Recreándome, porque es un colectivo de activismo social, podríamos llamarlo así, Dunia. La pregunta sería, ¿anima este tipo de reconocimientos? Yo casi me anticipo a la respuesta y diría, igualmente estaríamos trabajando de la misma manera, ¿verdad? Exactamente es así, no hemos dejado de trabajar, seguiremos trabajando y como dice Elena, pues todavía queda mucho por hacer y necesitamos seguir trabajando en la misma línea, sumar gente, sumar esfuerzos y tender puentes con otros colectivos, que eso es un trabajo que ya desarrollamos desde Recreándome desde hace tiempo y sin embargo pues este reconocimiento puede servir para que personas que todavía no nos conozcan en el municipio puedan sumarse a la iniciativa y podamos seguir sembrando entre todos igualdad de derechos y oportunidades para las mujeres y los hombres. Nuestra enhorabuena por este reconocimiento por parte del Ayuntamiento, también al Ayuntamiento porque creo que es aceptada en esta oportunidad. Hay muchas personas que trabajan evidentemente en esta línea y que merecen un reconocimiento, pero está tremendamente justificado en la figura de Dunia Gómez. A mí me gustaría empezar a tener como referencia las declaraciones de la semana pasada de Noemí Santana, la consejera de Derechos Sociales del Gobierno canario, aunque hay varias cuestiones que se han empezado a desarrollar en la presente semana y desde la semana anterior, pero sí me gustaría tomarlas como referencia. Vamos a escuchar a Noemí Santana. Presentar la campaña conjunta de la comunidad autónoma y cabildos insulares de cara al día 8 de marzo. Este año hemos decidido centrar la campaña en nuestras niñas, en las ganas
que tienen de tomar decisiones, no solo sobre su presente, sino sobre su futuro. Ya desde la infancia nosotras podemos decidir lo que queremos ser, lo que queremos hacer, a qué queremos jugar, que también esto viene muy ligado a la campaña que trabajamos desde la Consejería y desde el Instituto Canario de Igualdad en Navidades, que los juguetes son para todas y para todos, indistintamente. Debemos de deconstruir, ¿no?, ese relato social que nos ha impuesto la sociedad machista, la sociedad patriarcal, y empezar a construir una sociedad igualitaria donde las niñas y los niños no se distingan pues por el sexo en el que hayan nacido en cuanto a sus gustos, intereses y lo que quieran hacer con su vida. Es importante para las niñas tener referentes en este sentido, nosotras, las mujeres, y eso es lo que queremos señalar y enaltecer en este 8 de marzo, esas mujeres referentes para las niñas del futuro, que serán las mujeres que pelearán en esta sociedad del futuro, que ocuparán espacios en esa sociedad del presente y del futuro. En un tiempo se decía que bueno, la formación de un niño, su carácter, sus tendencias, bueno, a partir de los 6 años, cuando iba al colegio, se podía ir formando, pero bueno, científicamente se ha demostrado que no es así. De 0 a 6 años, y especialmente en esos primeros años, es precisamente cuando, además, y perdón por la reiteración, se produce, bueno, se produce a lo largo de toda la infancia, ¿no?, pero donde debemos tener especialmente cuidado y atención, especialmente a las inquietudes de los más pequeños, porque por ser pequeños no dejan de tener inquietudes. Sí, claro, es muy interesante pequeños y pequeñas, estamos hablando de las niñas especialmente. Sí, es muy interesante lo que han puesto sobre la mesa la Consejería de Política Social y en este caso el Instituto Canario de Igualdad, con estas campañas donde se quiere visibilizar referentes a las niñas para servir como ejemplo de que tanto las mujeres como los hombres tenemos los mismos derechos, las mismas oportunidades, que podemos establecer nuestros gustos y nuestras aficiones como queramos y no por el sexo con el que hayamos nacido. Pero esto no es casual, esta misma campaña que hace el Gobierno de Canarias se suma a otras campañas como el Cabildo Insular de Gran Canaria o nosotras en el Ayuntamiento de Ingenio con la campaña Olimpia, en la que pretendemos visibilizar referentes en deportes que han sido estereotipadamente masculinizados y que las niñas no se han acercado o las familias no han acercado a esas niñas en estos ámbitos deportivos donde pueden y tienen que tener también las mismas oportunidades y tienen capacidades para hacerlo. Esto que comentas es porque realmente en los primeros años de nuestra vida se forja nuestra personalidad, socializamos y mimetizamos comportamientos y conductas a esas edades con nuestros referentes mayores, en este caso con las familias que son en nuestro núcleo más cercano y del que referenciamos esos hábitos o esas conductas, y es tan importante como que luego se pueden reproducir patrones en la edad preadolescente o adolescente que repiten esos comportamientos. Y en la propia infancia, ¿no? Dado que... Sí, en los primeros años y etapas dado de la vida. Que se ha descubierto que la personalidad y las tendencias y las inquietudes y prácticamente todo lo que en potencia puede ser una persona se forja en los primeros años de vida, no como se creía anteriormente, que se puede ir modelando a medida que vaya avanzando la vida escolar. Yo también quería decir una cuestión, y tal vez soy indiscreto, pero es que es una verdad absoluta. Antes de empezar el programa, hoy 8 de marzo, le decía a la concejala de Igualdad, que tengo a mi lado, que hoy es un día especial, porque es 8 de marzo, y su respuesta fue: todos los días son 8 de marzo. Y me parece que es una respuesta magnífica, sobre todo porque esta iniciativa Olimpia en relación al deporte, a la integración de la mujer en el deporte, no es algo que se esté haciendo en relación al 8 de marzo, se lleva muchos meses aplicando.
en el Ayuntamiento de la Villa de Ingenio. Dunia, ¿qué te parece? Como dice Elena, todos los días son 8 de marzo, trabajamos todos los días porque haya igualdad para todas las mujeres, y en el caso de lo que hablaba Noemi, la consejera, necesitamos que hayan referentes, necesitamos que se haga una transformación de los roles y estereotipos que esta sociedad nos impone desde bien pequeñitas. Entonces, si hay campañas, si hay ya sabemos cómo la sociedad nos ha construido, vamos a transformarlo poniendo estas referencias por delante y otras políticas distintas que tengan perspectiva de género y que les incluyan en nuestra vida desde el primer momento, desde la infancia y acompañándonos toda la vida, para que las niñas puedan decidir abiertamente, tengo todo este abanico de posibilidades y yo después elijo lo que yo quiero, con lo que yo disfruto. Bueno, este canal de televisión va a ser un programa especial, especialmente desde el Centro de Producción de la Villa de Ingenio, que empieza hoy precisamente con este programa, pero también se va a hacer referencia a la que fuera primera abogada del municipio. Por ejemplo, entre otras cuestiones, que es la primera luz es la que alumbra, ¿no?, el camino, entre otras cuestiones que vamos a abordar en la jornada de hoy, 8 de marzo. Es importante ese reconocimiento a las mujeres pioneras que tuvieron la valentía y probablemente también un entorno que supo entender lo que se quiere transmitir en general a la sociedad actual. Sí, es muy importante que tengamos muy presente la memoria histórica del feminismo, la memoria histórica de las mujeres, la memoria histórica de muchas que nos antecedieron y que nos abrieron el camino para dejar este legado que hemos heredado las generaciones futuras y que todavía tenemos muchos derechos por seguir conquistando y sobre todo, fundamentalmente, muchos derechos que están en tela de juicio y que tenemos que aferrarnos bien a ellos para que no nos lo quiten y demos pasos atrás. Si me permitas, Antonio, si hay una cosa que antes quería terminar de decir, que independientemente de que esa socialización se genere en las primeras etapas de la vida, no podemos tampoco dejar o entender que no vamos a cambiar o deconstruir, como bien decía la consejera, otras etapas de vida en las que ya los patrones están muy enquistados. Es decir, eso, no hay el machismo, el patriarcado, es una estructura, es una losa tremendamente pesada, pero no por estar en otras generaciones más arraigada tenemos que mirar hacia otro lado y tenemos que ponernos de frente. No, ni mucho menos. El trabajo de deconstruir toda esa estructura es en todas las generaciones. Es verdad que tenemos que hacer, como bien decía Dunia, especial atención en los cuidados, en esos referentes en las primeras etapas de vida, para que las niñas decidan qué quieren hacer, decidan dónde quieren estar y cómo quieren sentirse, ¿no? Y cómo quieren estar en la sociedad, reflejar su posicionamiento, ¿no? Pero no dejemos que en el discurso se quede que, bueno, que no tenemos nada que hacer con otras etapas o unas edades en las que ya está consolidado esa estructura. No, yo aclaro además, la etapa escolar y donde se hacen muchísimas campañas, la etapa de estudiante, la etapa de adulta son igualmente importantes, porque además hay un proceso de racionalización donde se puede pensar, pero yo me refería especialmente a lo que decía Kika Fumero en relación al tema de los juguetes, porque una niña, por ejemplo, que recibe una muñeca con 1 año, aunque creamos que no tiene excesivo conocimiento, al segundo año lo verá como algo absolutamente normal. Me refiero a que impacta mucho más que si lo recibe a los 6 años. Sí, yo creo que con todo hay que tener yo creo que todo tiene una explicación y tiene que tener, o sea, no es solamente poner o no un juguete sobre las manos de una niña o un niño, es explicar qué significa, el significado de lo que puede ser una muñeca o lo que puede ser un arma. O sea, hay que tener una pedagogía continua en las familias y en los colegios para no desechar nada, todo es posible, todo es posible. Sí, no es solo el objeto, sino también el contexto en el que se rodea el niño o la niña, ¿no? ¿Cómo le explicamos? ¿Qué se hace con esto? ¿Para qué sirve? ¿Para qué no? Vamos a saludar a Kika Fumero, que es directora del Instituto Canario de Igualdad. Kika, muy buenos días, bienvenida. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Encantada.
Saludar también a las compañeras que están ahí sentadas en la mesa. Elena también saluda, días, y de la misma manera Dunia, en una jornada como hoy, 8 de marzo, que es importantísimo. Escuchábamos la referencia, donde además estaba usted también presente, de Noemí Santana como consejera de Derechos Sociales, y donde se incidía especialmente en el tema de la infancia y en el tema de los juguetes. También la escuchábamos ayer hablando precisamente de la ablación femenina, otro problema importantísimo dentro de un largo camino que hay que recorrer y seguir recorriendo para que no se banalice. Esto lo digo entre comillas, como parece que en los últimos tiempos hay un sector que lo banaliza, para que no se banalice la celebración del 8 de marzo, que como bien decía Elena Suárez, es cada día. Por supuesto, 8 de marzo es hoy y siempre. Y en concreto mañana, en el calendario, es 8 de marzo y mañana es un día reivindicativo. Un día reivindicativo en la lucha por los derechos de niñas y de mujeres. Recordar a nuestras antecesoras, que gracias a las cuales y a cuya lucha estamos hoy aquí y podemos tener acceso a la educación, podemos tener acceso a la universidad, podemos tener acceso a sacarnos un carnet de conducir, a votar, a divorciarnos, a abortar, etcétera, y también mirar hacia adelante y ver no solo dónde venimos, sino todo lo que nos queda todavía por conquistar y los derechos que nos queda por adquirir. Y no solo mirando únicamente nuestro ombligo, que siempre lo digo, es muy importante. El mundo no es España, mucho menos Canarias. El mundo es muy grande y los derechos de las mujeres y de las niñas se vulneran en todas las partes del mundo. Hasta que la última no haya conquistado sus derechos, no las habremos conquistado el resto, eso por descontado. Y escuchaba antes hablar de los juguetes y comentar que no se trata tanto, la culpa no es de los juguetes, la culpa, la responsabilidad es de la educación y de la mirada adulta y y de cómo educamos y de cómo socializamos. Una muñeca per se es indefensa y además una muñeca viene a representar algo lindo, porque al fin y al cabo representa la infancia o representa las relaciones familiares, las relaciones de cuidado, tan importantes, ¿no?, entre seres humanos, porque todo el mundo es dependiente y somos seres interdependientes, especialmente cuando nacemos y cuando en nuestras últimas etapas, pero también que duda cabe a lo largo de nuestra vida. Por lo tanto, lo importante es qué hacemos con esa muñeca. Si se la damos única y exclusivamente a las niñas porque las situamos en el mundo de una determinada manera y para decirles cuál es su rol y privarles de otra serie de alternativas y de oportunidades, entonces ahí la muñeca pasa a ser un peligro, pero no la muñeca en sí misma, sino en la utilización y el empleo que hacemos las personas adultas y nosotras en general como sociedad, ¿no? Es obvio, no es nada indigno recibir una muñeca como regalo, tanto sea una niña como también podría ser un niño perfectamente, al igual que pasa con los juguetes bélicos. No se trata del juguete, se trata de la intención, y hay muchas personas que son antibelicistas y pacíficas y han jugado toda su infancia con juguetes bélicos. Elena, en relación a lo que acaba de comentar Quique Fumero. Sí, lo comentaba hace un momento, coincidimos en este sentido como en casi todo Kika y yo, que realmente el objeto en sí no es el peligro viene a ser la intención. Sí, más que la intención, cómo se utiliza esa muñeca, cómo se utiliza el juguete en sí y qué se explica, para qué es, si se da distintivamente a un niño más que una niña. Esto es lo que luego genera la conciencia o el estereotipo, en este caso, de que socialmente cómo se nos ve a las mujeres o socialmente cómo se les ve a los hombres, ¿no? Eso es el peligro, la educación, el manejo que se haga con el mal uso, el uso estereotipado del juguete, pero el juguete en sí, a no ser que sea algo que sea inseguro, no genera esa inseguridad, lo que genera es el uso que se da al propio juguete en sí. Bueno, decía un buen pensador contemporáneo y filósofo que estamos en la época de mayor información, de avalancha de información y de menos formación. Probablemente estamos hablando de un déficit de formación en muchos aspectos que sobre todo también aborda el aspecto de la igualdad y de los más pequeños. Dunia, en relación a todo esto, Kika Fumero, con nosotros está Dunia Gómez, que es la reconocida, la galardonada en este caso, por llamarlo de alguna manera, por parte del Ayuntamiento de la Villa de Ingenio en un día como hoy.
Enhorabuena. Muchas gracias, Dunia. Kika. Yo después de escuchar a Kika ya cojo la pancarta y me voy para la manifestación, ya, porque es lo que tenemos que hacer, tener todas las cosas muy bien claras y salir a las calles, porque tenemos que recuperar, todavía tenemos que trabajar mucho, hemos avanzado, es verdad, pero todavía tenemos que seguir trabajando cada día para poder seguir avanzando en derechos y oportunidades. Bueno, Y con esa mirada amplia, ¿no?, que decía Kika, todas las mujeres del mundo, todo lo que sucede en cualquier parte del mundo nos está afectando y tenemos que luchar por todas ellas. Yo antes decía, no quiero detenerme mucho en este tema porque prefiero el aspecto positivo, ¿no? Que no sé si por culpa de la pandemia se ha empezado a banalizar con el 8M, ¿no? Cuando llega el 8M entran otros factores en la discusión política que no tienen absolutamente nada que ver con el fondo de lo que queremos conseguir. Y esto está pasando desde hace 2 años para acá. Pero ese es otro tema completamente diferente. Yo no sé si Kika Fumero está de acuerdo en que hemos empezado a avanzar lentamente, pero hemos empezado a avanzar, lo cual significa que días como hoy, aunque se trabaje todos los días desde colectivos como Recreándome, desde los ayuntamientos, cabildo, comunidades autónomas, hemos empezado a cambiar algo la mentalidad de esta sociedad. Vamos, sin lugar a duda, yo siempre digo que esto hay que verlo con perspectiva histórica, porque además que esto no es una línea recta que va de un punto a otro directamente, porque ya hubiesen logrado la igualdad todas las antecesoras, ¿no?, que nos preceden, todas esas mujeres feministas que han estado ahí en la lucha. Esto es una carrera de fondo en primer lugar y no es directo, no es una línea recta y directa, sino que se avanza 3 pasos, se retroceden 2, se avanza 1, se retroceden 4, se avanzan 10 y así estamos hasta que lleguemos a la meta. Y esto es importante tenerlo claro, porque lo que no podemos es rendirnos ni parar, tiene que ser una lucha continua y quienes vengan detrás que la sigan y tener en cuenta eso, que es una carrera de fondo y que no va en línea recta y que tenemos que estar ahí permanentemente en la lucha, porque además cualquier derecho que hayamos conquistado o conseguido no quiere decir que se permanezca, hay que consolidarlo y se consolida desde luego pues pico pala, como quien dice, sensibilizando a la sociedad, ¿no?, y a la población en su conjunto. Bueno, yo me permito dirigirme a la directora del Instituto Canario de Igualdad con un poco más de confianza y decirle que precisamente con la pasión con la que habla, con la que suele hablar, estamos acostumbrados precisamente, es como mejor se llega a la sociedad. Y gracias en un día como hoy por esa pasión, Kika. Gracias a ustedes por el compromiso que manifiesta y que sigue manifestando y porque tienen una labor muy importante para sensibilizar, generar conciencias y producir el cambio. Son grandes agentes del cambio y desde luego desde este canal lo están demostrando. Así que muchísimas gracias por caminar de la mano. Unas últimas palabras para Kika Fumero, Elena. No, agradecerle como siempre su disposición con este ayuntamiento, con Ingenio y nada, darle como siempre todo mi abrazo y mi apoyo para que siga al frente de ese Instituto Canario de Igualdad con ese ánimo y esa fuerza que nos contagia a todas y que sin duda alguna es una mujer referente en Canarias y sé que fuera de nuestras islas y bueno, una suerte tenerla al frente de esta responsabilidad. Dunia Gómez. Es que después de lo que acaba de decir Elena, yo no puedo decir más nada, que muchas gracias y que tenga mucha energía y se cuide mucho para seguir ahí. Elena Suárez, Dunia Gómez y bueno, y yo, evidentemente, pues despedimos a Kika Fumero como directora del Instituto Canario de Igualdad en este programa especial, con todo el agradecimiento del mundo, insisto, por haber transmitido y transmitir lo que realmente es importante en un día como hoy. Muchísimas gracias, Kika Fumero. Muchísimas gracias a ustedes y decir públicamente, ellas lo saben, que el reconocimiento y el agradecimiento es mutuo y que ellas también son mis referentes. Muchas gracias. A Elena y a Dunia, claro. Bueno, pues preciosas palabras, ¿no?, de vuelta, tanto para Elena como para Dunia.
Sí, Kika es una mujer extraordinaria, una luchadora, lleva muchísimos años al frente de muchas luchas y de un activismo activo. Kika viene de la calle, del megáfono, del manifiesto, de la reivindicación, de la cercanía, porque además es una mujer tremendamente cercana sí, sí. y humilde y que tiene las cosas muy claras. Es una mujer formada, capacitada, una mujer con una tremenda energía y bueno, pues una mujer que muestra esa generosidad, ¿no? que nos devuelve a nosotras ese reconocimiento y eso es sororidad. Lo que emite Kika es sororidad de la real, de la que muchas de nosotras también, con la que muchas de nosotras también comulgamos. Así que y es la que necesitamos para seguir avanzando, sororidad, ese espacio de mujeres, de hermanamiento entre mujeres y de ver que esto no es... todas tenemos que estar juntas para avanzar y conseguir los derechos. Bueno, sin duda alguna, mujeres y hombres, diría... Sí, pero por la palabra sororidad, que la palabra sororidad es hermanamiento entre mujeres. Sí, sí, lo digo porque más que nada, ante estos avances, digo, el otro día lo definía como el movimiento del primer paso hacia lo que se pretende conseguir con el 8 de marzo, ¿no? En esta sociedad. Estamos empezando a avanzar y evidentemente es un logro de las mujeres en su lucha, claro. que es evidente. Somos las oprimidas, somos las que estamos sufriendo las consecuencias. Pero es algo que celebramos todos en general, que debe celebrar toda la sociedad. Claro, de hecho, Antonio, cuando empezamos en el 2018 con las huelgas a nivel mundial, huelga de cuidados, huelga económica, huelga de consumo, las mujeres estábamos en la calle y muchos hombres se organizaron para esos días, hacer los cuidados y hacer las comidas y hacer eso para ellos sumarse, una manera de sumarse. Ellos no iban a la calle, pero se quedaban en casa, con esa parte de cuidados que todos los días hacemos las mujeres. Entonces, ¿cómo hacer que los hombres se sumen a esta lucha? Porque es importante, importantísimo. Hay muchos hombres que están convencidos de ello, y también hay mucho hombre anónimo. Yo les voy a sacar hasta casi un tema que no probablemente nadie lo saque, ¿no? Pero a través de la literatura, a través de la lectura, a través de la historia, este tema sí lo hemos sacado ya, a través de las mujeres que han sido importantes en la historia. Sobre todo porque ha sido una actividad que se ha desarrollado especialmente en los institutos del municipio. Es decir, ilustrar a todas aquellas mujeres que han sido acalladas a lo largo de la historia y que han tenido un papel fundamental. Otras han tenido la fortuna de ser reconocidas, pero ha habido mujeres, sobre todo las primeras investigadoras, que tenían que, digamos, investigar bajo un seudónimo masculino. Y esto está escrito. Y sobre todo si vemos películas, que es la nueva manera de llegar a la historia, probablemente más audiovisual, más directa a los jóvenes, podemos encontrar muchísimos referentes que nos pueden convencer del golpe, por utilizar un término muy coloquial. ¿Qué te parece esta idea? Cuando vemos cada vez más literatura, más cine solidario con estos principios. Hay una frase que dice, que no me acuerdo ahora quién es la autora, que Anónimo siempre fue una mujer, no sé si lo dijo Virginia Woolf, y eso es un claro indicador en la historia, no solo las científicas, investigadoras, sino en el arte, en todos los espacios que mujeres ocuparon, porque tuvieron esa oportunidad, siempre pusieron o anónimo o un seudónimo, porque no les daban esa oportunidad, no tenían cabida. Y eso es ahora estamos aprendiendo, estamos reconociendo a esas mujeres porque hay investigadoras desde el movimiento feminista que han ido atrás en el tiempo para rescatar esas antecesoras, que es importantísimo tenerlas de referencia porque no es solo que llevemos los últimos 30 años de movimiento, 40 años de movimiento feminista, aquí llevamos siglos y hay mujeres que han sido referencias, en la Edad Media incluso tenemos mujeres, pero que no nos han llegado a nuestros días por falta de investigación en muchos de los casos. A mí me gustaría, ¿qué recomendarías? ¿Qué lectura o película recomendarías, Doña? Así en abierto, bueno, hay un libro que es importante, que por ejemplo El segundo sexo de Simone de Beauvoir o Política sexual de Kate Millett, que son dos libros dentro del movimiento feminista muy importantes. Es verdad que son gordos, pero son grandes, pero puedes ir leyéndolo.
Elena, por eso decía que es un tema que a lo mejor no es de los más habituales a la hora de tocar en un coloquio, ¿no? Yo uno de los últimos que me leí, a lo mejor un poco más radicalizado, es el de Anarquismo y Feminismo de Emma Goldman, que es tremendamente interesante. Es verdad que es un movimiento a lo mejor un tanto más extremo, todo lo que tiene que ver con el anarquismo, pero es verdad que hay una filosofía y hay una perspectiva de Goldman tremendamente interesante para contextualizar lo que fue, por qué y por qué ahora el avance de las mujeres, no solamente, como decía Kika, ha sido tan lento, sino que no ha sido una lucha lineal, ¿no? Y no ha sido una lucha que haya generado a veces más simpatizantes, sino todo lo contrario. Por ejemplo, si lo comparamos con el movimiento medioambiental, ¿no? Parece que hay una defensa común por algo que nos afecta a todos, pero cuando hablamos de la lucha del feminismo, esto como que a todos no nos afecta por igual. Entonces, Goldman también hace ese análisis y es tremendamente interesante poder leerla. Yo a título personal solamente lo diría, perdona Dunia, enseguida vamos contigo, a mí me impresionó Hipatia. Ya no solo por el aspecto de una mujer que era una de las responsables de la Biblioteca de Alejandría en tiempos de Alejandro Magno, sino ya no solo por la defensa de su profesión, de su docencia, sino también por su propio carácter y por la preservación de la cultura y de muchísimos valores que en aquella época no se compartieron después de la invasión. A mí me gustaría saludar, yo sé que es un tema, casi podríamos calificarlo antinatura para lo que está viviendo Europa ahora mismo, que está concentrada en Ucrania, pero no me gustaría que precisamente este conflicto empañara lo que estamos debatiendo aquí, pero sí es un placer el poder siempre saludar al eurodiputado Juan Fernando López Aguilar, que en su etapa de ministro fue el impulsor de leyes que llevaron o intentaron llevar o están intentando llevar, porque están vigentes, la igualdad entre hombres y mujeres y además leyes que luchaban contra la violencia de género, precisamente por su condición en aquel momento y al ser impulsor de aquellas medidas creíamos y creemos que es importante su intervención a pesar, insisto, de lo que ahora mismo se debate en la Unión Europea, que no hay otro tema. Juan Fernando López Aguilar, muy buenos días. Muy buenos días desde Estrasburgo, pleno del Parlamento Europeo, efectivamente. Un pleno muy denso, con una agenda que va a conocer la masiva afluencia de refugiados de Ucrania, que ya está teniendo lugar en los estados directamente fronterizos, pero tendrán que ser redistribuidos con solidaridad y espero que eso sea un impulso, un cambio de mirada a la problemática de las migraciones y del asilo, en los que la Unión Europea arrastra los pies con una mirada negativa desde hace demasiado tiempo, pero es también la semana del 8 de marzo y quiero desear lo mejor a esa gran celebración, a ese gran día, a esa gran jornada de celebración del movimiento feminista, que sin duda ninguna es el más transformador, incluso revolucionario, del siglo XX y del siglo XXI. Ajá. Las leyes aprobadas en su momento, de las que fue usted responsable, dieron un impulso, yo diría que un cambio, un punto de inflexión en nuestro país. Yo no sé si, ¿cómo lo ve con la perspectiva del tiempo? Cumplíamos la palabra dada, hicimos una agenda legislativa extremadamente ambiciosa que hizo historia. En la primera legislatura de Zapatero, en la que tuve el honor de servir a mi país como ministro de Justicia, sacamos efectivamente muchas leyes que hicieron un cambio de época. La primera ley orgánica adoptada en esa primera legislatura de Zapatero, la Ley Orgánica 1/2004, fue efectivamente la de protección integral de las mujeres contra la violencia de género. Pero seguimos avanzando con el matrimonio igualitario, el divorcio express, descalificado así con ese nombre por la derecha y que seguramente es el mayor éxito social de aquella legislatura, ha tenido una implantación enorme y ha impulsado grandemente la custodia compartida a pesar de las resistencias que en aquel momento suscitó, responsabilizando a los hombres con respecto de la paternidad, en la misma medida en que las mujeres han estado siempre responsabilizadas con la maternidad, además de la Ley Orgánica de Igualdad entre hombres y mujeres, que continúa en despliegue. Y es cierto que los desafíos continúan pendientes.
La Constitución lleva en vigor 43 años y consagra en su artículo 14 la prohibición de toda forma de discriminación entre hombres y mujeres. Y sin embargo, sigue teniendo lugar la discriminación entre hombres y mujeres, sigue habiendo brecha salarial y por supuesto sigue habiendo violencia de género. La combatimos todos los días, no podemos pasarla por alto, pero desde aquella ley hay sin duda ninguna protección especializada y está orientada a marcar la diferencia, que cada vez sean más las mujeres que se sientan protegidas y sepan que la ley está de su parte y los agentes de la ley también. Con nosotros está Elena Suárez, que es concejala de Igualdad del Ayuntamiento de la Villa de Ingenio. Elena, si quiere dirigirle a Juan Fernando López Aguilar unas palabras en este sentido. Sí, bueno, desde aquí saludar al compañero Juan Fernando y desearle todo el ánimo y toda la suerte en su gran labor en Europa. Pero como bien dice Juan Fernando, aquella época en la que tuvimos el honor de tener a un ministro canario al frente de esas responsabilidades fue un hito histórico. Recordemos que la ley de violencia de género de nuestro país es pionera en Europa y gracias a ella también se reproducieron otras normativas en este sentido. Es tremendamente importante que, como bien ha señalado Juan Fernando, tengamos también esa memoria histórica en quienes aprobamos las leyes, quienes se proponen y quienes están en contra del avance de los derechos de las mujeres, del avance de los derechos democráticos y constitucionales, como bien ha señalado el compañero, con más de 40 años de historia en una Constitución que a día de hoy todavía ese artículo sigue teniendo visos de poder retroceder en derechos conseguidos y con derechos que pensábamos consolidados, ¿no? Es muy importante que sigamos estando en la guardia y que la ultraderecha deje de emitir esos mensajes negacionistas, de negar la mayor, de negar que al año se producen asesinatos de mujeres y de niños y niñas en manos de estos hombres que entienden que las mujeres son de su poder. Esto todavía ocurre en una democracia, en un país donde, como bien ha señalado Juan Fernando, garantiza la seguridad de las mujeres, ese pacto de Estado que también estuvo en contra de la derecha y que el compañero también sabe de buena fe, que sigue manifestando ese negacionismo, ese discurso continuado que flaco favor le hace a un Estado democrático y a un avance de derechos. Bueno, sabemos que tenemos un tiempo finito por razones obvias, por la actividad en el Parlamento Europeo, sobre todo con el tema sangrante de hoy día, y la verdad que he utilizado el término adecuado para describir lo que está pasando con muchos de los que están intentando huir de Ucrania. Esa es otra realidad, pero Dunia, brevemente, si hay algún mensaje para Juan Fernando López Aguilar por parte de Dunia Gómez, es la persona reconocida este año por parte del Ayuntamiento de la Villa de Ingenia en su tarea como representante, máxima representante del colectivo Recreándome en materia de igualdad. Pues sí, teniendo en cuenta las leyes que en su día se impulsaron desde aquí y que usted estaba ahí de referencia, pues qué bueno pues poder tener en estos momentos en los que Ucrania, muchas personas, muchas mujeres sobre todo y menores están saliendo de ahí, que se tenga especial foco en tener una perspectiva de género a la hora de tomar decisiones, ¿no? De cómo lo están pasando, cómo hacen las mujeres para salir de esta guerra y cómo los cuerpos de las mujeres sufren esta guerra. Juan Fernando, para terminar. Me gustaría añadir que la batalla continúa y continúa todos los días, nunca la podemos pasar por alto, no hay ninguna conquista de las libertades ni de los derechos, tampoco esta conquista de la igualdad que supieron las leyes impulsar durante ese primer gobierno de Zapatero y que ha hecho historia y que efectivamente fue una referencia en Europa, las podemos dejar marchitar. Tenemos que velarlas continuadamente porque todas las conquistas pueden retroceder. Y es cierto que muchas desigualdades teniendo rostro de mujer, son muchas las mujeres que en el curso de la historia han tenido un papel relevante en todos los ámbitos de las artes y las ciencias, que tuvieron que ocultar su identidad de género para conseguir hacerse un hueco en espacios que le estaban prohibidos. La historia de la humanidad es la historia de la discriminación contra las mujeres. Duele tener que recordarlo todavía a estas alturas, pero incluso en aquellos ordenamientos más avanzados que han consagrado la remoción o la lucha contra la discriminación por razón de género, sexo, solíamos decir, de género o de identidad u orientación sexual,
esta batalla continúa muy viva. En la Unión Europea, que tiene una Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea que es vinculante para todos los Estados miembros, que entró en vigor con el Tratado de Lisboa y que por tanto es un derecho que tiene primacía sobre los derechos internos de los Estados miembros, incluso sobre sus constituciones, se prohíbe la discriminación no solamente por sexo, como dice la Constitución española, sino por género, identidad u orientación sexual. Y sin embargo hay Estados miembros de la Unión Europea donde esa discriminación rampa. Esos estados que se han escorado hacia la extrema derecha nacionalista o populista en los últimos años, Hungría y Polonia a la cabeza, que ha llegado a declarar infamemente algunas zonas libres de LGTBI, lo que es completamente incompatible con los derechos europeos. Y quiero decir que libramos una batalla en la comisión que presido, Libertad de Justicia Interior, porque sea un delito europeo la violencia de género. Y sea también un delito europeo la reforma de la directiva penal contra el tráfico de seres humanos, que castigue como delito en toda Europa el empleo de servicios de personas traficadas, lo que incluye el empleo de servicios sexuales de mujeres víctimas de trata. Dicho en otras palabras, que penalice la prostitución, el uso de la prostitución, al cliente de la prostitución, y lo convierta en un delito europeo. Es mucho lo que hay que continuar avanzando. El 8 de marzo es una fecha sobre todo conmemorativa, pero reivindicativa, especialmente reivindicativa. Y esto significa que tenemos que tener siempre la guardia muy alta contra toda forma de discriminación, remover la brecha salarial y todas las barreras de discriminación que persisten en la realidad de las cosas sobre las mujeres. Y esa es una batalla en la que la Unión Europea estamos muy empeñados. Y he escuchado, pues con total empatía, ese rostro de mujer que tiene sobre todo la afluencia de refugiados de Ucrania. Los hombres vinculados por la ley marcial decretada por Zelensky en ese esfuerzo agónico de autodefensa de Ucrania contra la agresión de Putin, significa que los hombres entre los 18 y los 60 años deben permanecer en el territorio ucraniano para defenderlo. De modo que esos 2 millones de personas que suman ya los que han tenido que huir a la desesperada en apenas 10 días de combate, son sobre todo mujeres y niños que requieren la solidaridad europea. Es un mensaje estremecedor, muy vinculante, y creo que es imperioso darle respuesta, sin olvidar también, por supuesto, otras situaciones de emergencia humanitaria como la que hemos conocido en Canarias, esos menores no acompañados de origen africano que en estos momentos saturan la capacidad de respuesta de las habitaciones canarias y que requieren también un esfuerzo de solidaridad. Pero insisto que muchas veces, todavía a estas alturas de la historia, la injusticia y la desigualdad tiene nombre de mujer, tiene rostro de mujer. Y esto creo que es un mensaje que, tan cerca del 8 de marzo, importa mucho subrayar para incrementar nuestro compromiso compartido. Hombres y mujeres, en una sociedad de hombres y mujeres iguales, no solamente ante la ley, sino ante las oportunidades de desarrollar una libre igualdad y dignidad en todas las circunstancias y etapas de la vida. Juan Fernando López Aguilar, ha sido todo un placer el poder charlar desde la distancia en relación a este tema, el Día Internacional de la Mujer. Intentaremos próximamente el poder centrarnos muchísimo más en la tragedia, ya no solo de un pueblo, es una tragedia para toda Europa y una tragedia mundial, lo que está pasando, humanitaria, y además, independientemente de todos esos aspectos relacionados con el belicismo y con ocupación de países soberanos. Lo dicho, ha sido todo un placer y muchísimas gracias desde este canal de televisión en Gran Canaria. Para mí, gracias y un saludo desde Estrasburgo. Buena semana y buen 8 de marzo. Un saludo y un abrazo. Dunia, Elena. Sí, es muy importante que también pongamos en el foco a las mujeres migrantes, a las mujeres refugiadas. Es estremecedor, como bien lo ha definido Juan Fernando, el saber que todas esas mujeres tienen que emigrar y tienen que huir de una guerra de la que serán también objeto, bueno, pues de muchas vicisitudes a las que pueden enfrentarse, ¿no? Tanto ella como sus hijos e hijas por esa, bueno, pues por tener que quedarse sus maridos al frente de una batalla que parece de años pretéritos de las circunstancias que estamos hablando, ¿no? Y es importantísimo que pongamos también y visibilicemos pues esos ataques a los que pueden ser sometidas, y también que ponga Juan Fernando en el punto de mira
la lucha contra la trata y la explotación sexual, el tráfico de mujeres y niñas, que se presume que es el segundo negocio ilícito que genera más dinero en este mundo, y que en muchas ocasiones normalizamos, incluso banalizamos con la práctica de una explotación a la que son sometidas mujeres y niñas, con ese tráfico de seres humanos que se sigue dando en este mundo, ¿no?, en el país. Con todo esto que estamos hablando, yo creo que es importante situarnos como cómo hacer para que la vida esté en el centro. Que no haya situaciones de violencia a todos los niveles, desde la violencia de no tener una casa donde vivir hasta una violencia de esta magnitud, de una guerra. Necesitamos resituarnos y respetar a la vida de las personas y los entornos que tenemos, respetar el territorio. Porque todo esto lo que nos no nos va a llevar a un buen puerto, y en este caso todas estas personas que están abandonando el país y los hombres que se están quedando, pues van a pasar mucho tiempo, no sabemos las consecuencias que vamos a tener durante los próximos años, porque va a pasar mucho tiempo y van a pasar muchas violencias, y esto nos va a afectar a ellos en primera medida y al resto de todos los que estamos alrededor. Bueno, ahí está la tarea, además, desde el Parlamento Europeo, desde Estrasburgo, ya no solo de Juan Fernando López Aguilar, evidentemente, sino de todos los europarlamentarios que están haciendo una piña, y precisamente era uno de los factores que no esperaba precisamente el país invasor. Pero estamos hablando del Día Internacional de la Mujer. Bien es cierto, y además aplaudo, que Juan Fernando López Aguilar haya hablado precisamente de que la inmensa mayoría de las personas, de los 2 millones ya de personas que están huyendo de Ucrania, sean especialmente mujeres y niños, porque a los hombres no se les permite, algunos salen, no se les permite, y además el corredor humanitario parece que se quedó solamente en un acuerdo y no en la práctica. Me van a permitir también que en este momento salude a Sara Ramírez, que gentilmente nos atiende, que es la consejera de Igualdad del Cabildo de Gran Canaria. Sara, muy buenos días. Buenos días. Bueno, hoy 8 de marzo, un día importante, sigo haciéndome eco de las palabras de la propia consejera de Igualdad, cada día del año es 8 de marzo. Exactamente, 8 de marzo no es solo un día, la verdad que como Día Internacional tenemos que sensibilizar y salir todas las mujeres a las calles a reclamar nuestros derechos, pero la igualdad se trabaja día tras día, los 365 días del año, como bien apuntaba la concejala. Elena Suárez, puede saludar a la señora consejera. Hola Sara, buenos días. Hola Elena. Bueno, pues otro referente, es un placer que en este caso la consejera del Cabildo de Gran Canaria, la consejera de Igualdad, tenga la deferencia siempre con y para Ingenio y participe con nosotros en este coloquio sobre el especial 8 de marzo. Sara también pues demuestra día a día en su agenda política que pone en el centro a las personas, que pone en el centro los cuidados, que pone en el centro la lucha reivindicativa de los derechos de las mujeres, y bueno, pues para nosotras las mujeres de Gran Canaria es un honor que ella ostente y esté al frente de esta responsabilidad. Y además, por nuestra parte, como medio de comunicación, le agradecemos el esfuerzo que realiza hoy, sin entrar en más detalles, pero se lo agradecemos de todo corazón para poder intervenir y sobre todo por esa acción conjunta, independientemente de las iniciativas que parten de la institución insular, pero hay un trabajo conjunto entre lo que es la comunidad autónoma, lo que son los cabildos y el cabildo con los ayuntamientos. Exactamente, lo primero agradecer las palabras tanto de Elena como de usted por la intervención. Creo que bueno, que si algo demostramos todas las instituciones públicas de Gran Canaria, todas las entidades locales, es que independientemente del color político que tengamos, cuando hablamos de políticas de igualdad, estamos a una, todas las instituciones, y es un placer trabajar en coordinación con todos los ayuntamientos de la isla. Y bueno, desde el año pasado que emprendimos este camino de coordinación entre instituciones con el marco estratégico por la igualdad Gran Canaria Infinita, al cual se adhirieron los 21 ayuntamientos de la isla, estamos trabajando de manera coordinada.
porque como bien dice el lema de nuestra campaña conjunta, de la primera campaña conjunta para el 8 de marzo entre los ayuntamientos de Cabildo, la unión hace la igualdad, y poniéndola en práctica pues seguramente llegaremos a alcanzar más retos y llegaremos a alcanzar esa isla más igualitaria que al final es lo que queremos todas y todos, ¿no? Con nosotros también se encuentra Dunia Gómez, colectivo Recreándome, homenajeada por el Ayuntamiento de la Villa de Ingenio con respecto a este 8 de marzo. Dunia, unas palabras o una impresión sobre lo que está trasladando la opinión pública la propia consejera insular. Buenos días, Sara. Pues yo como ciudadana tengo que decir que desde que está Sara se nota ese tender puentes tan necesario, tan reclamado, el que todos los municipios fuéramos a una y que realmente es así, el lema es ese, la igualdad... la unión hace la unión hace la igualdad y la igualdad genera unión. Sí. Sí, muchas gracias, Dunia. La verdad es que es un placer tener proyectos también tan bonitos como el de la exposición de mujeres visibles, donde todos los ayuntamientos han nombrado una mujer visible de su municipio, mujeres que ostentan cargos de responsabilidad, de liderazgo, de poder, profesiones que son tradicionalmente masculinizadas, y que nos hayan dejado una parte de sus vidas para hacer esta exposición fotográfica, para que las niñas y el resto de mujeres también tengamos referentes que son tan importantes para que las mujeres sepamos que podemos ser lo que queramos ser, pues es importantísimo y es principalmente de agradecerles a cada una ese préstamo, ese cachito de sus vidas. Sara, hacía la misma pregunta a nuestras invitadas. ¿Cómo se puede llegar a la gente joven? Yo decía a través de la lectura, a través del cine, a través de películas, que nos van a dar siempre una visión parcial, por supuesto. Si hablamos, por ejemplo, de biografías de mujeres que han sido muy importantes a lo largo de la historia. Yo mencionaba Hipatia, por ejemplo, una película que me impactó desde todos los puntos de vista, desde la igualdad, desde la sabiduría, desde la investigación, desde la ciencia, desde la preservación de la cultura. ¿Cuál es el referente, por ejemplo, o uno de los referentes para Sara Ramírez? Uy, tengo muchas mujeres referentes, la verdad. Sí que comentaba de cómo llegar a la población joven, pues al final los propios instrumentos que estabas comentando tú, una película, un libro, una obra de teatro, son todos culturas, son productos culturales que como cultura lo que hace es transmitir información. Entonces, allá donde vayamos a leer un libro, donde veamos una obra de teatro, nos va a trasladar muchísima información que principalmente en la mayoría de obras, desgraciadamente por ahora, es lo que trasladan son estereotipos también, roles de género, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es fomentar pues esa producción artística con otro tipo de contenidos que nos ayuden. Pero también yo diría que es importantísimo trabajar en los centros educativos, fuera, en los ámbitos no formales también, pero siempre de la mano de personas jóvenes que están comprometidas y que están sensibilizadas, porque entre iguales la información también se transmite mejor y llega de otra manera. Y como mujeres referentes, pues tengo muchísimas, ¿no? Para empezar, mi madre, que no podría faltar como referente y que gracias a todo lo que aprendí con ella, hoy estoy aquí y tengo también esta conciencia feminista, y como grandes mujeres como Josefina Latorre, pero también como las hermanas Bronte, que escribieron libros súper feministas en pleno siglo XIX, y muchísimas más, claro. Bueno, sin duda alguna hay muchísimos ejemplos. Es sencillamente una cuestión que se ha puesto incluso en otros programas aquí encima de la mesa, ¿no? ¿Cómo llegar especialmente, cómo puede llegar ese mensaje con tanta sobreinformación, especialmente a los jóvenes, que son los que van a tener que manejar, digamos, el rumbo de esta nave, de esta reivindicación en pro de la igualdad? Como decía, estamos en la época de mayor información y con un déficit mayor de formación de toda la historia. Y usted lo acaba bien de comentar, ¿no? Precisamente en los centros educativos, y que sean precisamente los jóvenes con inquietudes. Los y las jóvenes, claro. Sí, y tampoco podemos olvidar que tenemos que utilizar los instrumentos que utilizan las personas jóvenes para llegar a ellos y a ellas. Y evidentemente ahora tienen otros medios de comunicación que no teníamos
antes y ahora están las redes sociales, y también a través de las redes sociales se transmite muchísima información, y mucha de esa información que se transmite a través de internet y de redes sociales, pues son bulos o son fake news, ¿no? Que están muy de moda. Entonces hay que trabajar también en la sensibilización y la prevención en base también a las herramientas con las que ellos y ellas se mueven, ¿no? Bueno, para finalizar yo tan solo diría, pues se nos está agotando el tiempo, que no sé si involuntariamente, porque no nos hemos centrado en ese tema, independientemente de que Juan Fernando López Aguilar fue el impulsor de unas leyes muy importantes para nuestro país. Tenemos aquí a Elena Suárez como concejala del Ayuntamiento de la Villa de Ingenio, Dunia Gómez como responsable de un colectivo de concienciación social y de acción social, y tenemos a una consejera del Cabildo de Gran Canaria, todas ellas mujeres, las tres. Evidentemente, ya no estoy hablando de que sean responsables o no en materia de igualdad, sino del acceso a puestos de relevancia social o política, y yo creo que eso es importante y que hemos avanzado, nos queda todavía mucho, pero que hemos avanzado desde ese punto de vista. Sí, gracias también a las medidas de discriminación positiva que tanto han sido criticadas, hoy tenemos en las instituciones, la mayoría de las instituciones tienen la paridad, ¿no? Gracias a las listas cremalleras, por ejemplo. Pero nos queda mucho para avanzar en ese sentido, no solamente en alcanzar los puestos de poder, sino en qué puestos de poder alcanzan, ¿no? Porque al final acabamos siempre ocupando pues los puestos más tradicionalmente relacionados con los cuidados, cuando somos cargos públicos, tendemos las mujeres a ocupar derechos sociales, igualdad y demás ámbitos más sociales que están vinculados con el tema de los cuidados, pero nos cuesta más llegar a obras públicas, a las presidencias, a las alcaldías, pero poquito a poco estamos emprendiendo este camino que yo espero que en un tiempo breve pues ya sea más natural que las mujeres ocupemos puestos también de liderazgo, de presidencias y de alcaldía y de áreas masculinizadas, ¿no? Sara, muchísimas gracias por nuestra parte, por parte de este canal Televisión, una despedida que corresponde, por supuesto, a Elena. Sí, no, agradecer, como dije en un principio, a Sara, el que siempre esté con nosotros, con Ingenio, y volverle a dar la enhorabuena por promover esa unión entre las distintas acciones que tenemos en los municipios y promover conciencia de unión, de que, como bien decía Dunia, es importantísimo el que personas al frente de responsabilidades y cargos como el que ostenta Sara proyecte, y además desde aquí es tremendamente generoso el que lo haga y que lo haga teniendo en cuenta todas las sensibilidades. Bueno, Dunia, ya casi habías avanzado un poco tu valoración, pero para despedir a la consejera de Igualdad. Nada, seguimos en esta necesidad de tejer redes y a seguir trabajando en esa línea. Sara, muchísimas gracias desde este canal Televisión. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Nosotros estamos terminando ya nuestro programa y vamos a despedir a Elena Suárez porque sale ya directamente, evidentemente, en un día como 8 de marzo a las 12 del mediodía, y el caso de Dunia es casi exactamente el mismo, ¿no? Sí, inminentemente salimos. Y pues ya. Nosotros inminentemente les damos las gracias a ambas por seguir en esta lucha día a día. Yo solo quiero añadir una cosa, que es verdad que las leyes están porque han trabajado políticas y políticos para ello, pero las leyes las exigimos desde la calle. Cuando hemos todos estos 8M que hemos salido, y cada vez que hemos salido a la calle exigíamos esas leyes, y seguiremos en la calle exigiendo leyes. Muchas gracias, Dunia Gómez, y enhorabuena por el reconocimiento. Muchas gracias. Elena Suárez, muchísimas gracias como concejala de Igualdad del Ayuntamiento de la Villa de Ingenio, y esperemos que haya sido enriquecedor este coloquio. Les dejamos ya para los actos referidos al 8M, y nosotros vamos a despedirnos con precisamente lo que comentaba, la figura de una persona, una mujer, hay que recalcarlo muy bien, María Afonso Morales, fue la primera abogada del municipio de Ingenio, y hay que reconocer, por supuesto, su contribución a que otras mujeres fueran siguiendo su estela. La primera luz es la que alumbra,
Y hay muchas mujeres héroes, heroínas, mejor dicho. Hay muchas mujeres que pueden dar ejemplo, entre ellas esta persona que recordamos en el tramo final de nuestro programa. Oigo a mis hermanos hablar de ella y digo, qué privilegio ser su hija, qué dicha el poder compartir con ella los años. Yo creo que además tuve la suerte de que ella me ayudara a elegir el ejercicio de la profesión, la abogacía, y conocer con ella muchas cosas que después he puesto en mayor valor. Carrizal, un sueño, pueblo salinero que habita muy cerca de la brava mar. Estoy seguro que mis hijas se llevarían genial con ella porque era una persona capaz de adaptarse. Hoy estaría pues trabajando con internet, tendría su blog, y estaría participando porque era muy capaz de adaptarse a los tiempos, a todo, y de animar, de apoyar, o sea, yo echo de menos la echo de menos, claro. Y después ya de los últimos tiempos, pues recuerdo pues estando yo en Madrid, que también nos hacía una llamada, se fue a verme cuando estaba en Madrid a estudiar, algún curso iba también a Madrid y nada, pues una mujer espectacular. Yo creo que ella era una gran mujer, muy inteligente. No sé si la carrera de Derecho se tropezó con ella o ella se tropezó con la carrera de Derecho, ¿no? Creo que después de que ha pasado estos 2 años, creo que ella tenía que ser abogado, porque era una persona muy justa. Y ella era una persona de derecho. Y yo creo que le benefició, y además benefició a mucha gente, su sentido de la justicia y su sentido de la solidaridad y de la generosidad y de cambiar la vida de la gente, de las personas con las que ella trabajaba y con las que ella se veía todos los días. Pero después también me da la sensación que fue una decepción cuando en su propio pueblo no la reconocen, porque ella terminó la carrera y se viene a Ingenio, se viene a vivir al Carrizal, y no sé cómo fue la situación muy bien, pero parece ser que la plaza de secretario del Ayuntamiento de Ingenio queda vacante y ella se presenta a ocupar esa plaza como licenciada en Derecho que era, y con un argumento bastante peregrino le dicen que no, que ella no es conocedora de la administración local y que no le dan la plaza. Entonces yo creo que eso le terminó doliendo. Sí me hubiese gustado pues que mi madre pues evidentemente que siguiera con nosotros, preguntarle cosas, que ya sería una viejita de 80 años, pero siempre me quedo con cosas que no supe o que no le supe preguntar, y con esa tristeza me quedo, pero después muy orgulloso de lo que ella es, porque de lo que fue, no solo en La Palma
nos quieren a todos nosotros y que la tienen muy en valor, sino también cuando venimos aquí, ya hace muchos años que no veníamos, que nos conocen, nos recuerdan, nos quieren, porque fue una infancia para mí inolvidable y muy bonita. Era una mujer espectacular, sí, una mujer única. Ana María Afonso Morales dejó la huella de sus dedos en la tierra y cielo palmeros. Allí fue esposa y madre con espíritu denuedo y cosiendo retales anuales, recordando con amor a su querido pueblo de Carrizal, a su querida playa del Burrero, se dejó arropar mansamente por los cipreses y por un bello y colorido huerto palmero. Ana María Afonso Morales. Este es un resumen del documental que se va a emitir pues, prácticamente en el acto conmemorativo del 8 de marzo de la jornada de hoy en el Teatro Federico García Lorca. Ha sido un resumen de 6 minutos que ha dicho mucho sobre la historia y la lucha, especialmente de una mujer que quiso ser secretaria de un ayuntamiento, entre otros muchísimos valores, como acaban ustedes de escuchar a través de sus hijos. Un documento histórico que simplemente es un ejemplo de una reivindicación que hoy sigue vigente, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Tengan ustedes muy buen día, hasta mañana.